familia, abuelos, bisabuelos, padres, mi tía, todos han sido gentes que se han dedicado a entretener y a divertir. Entonces, yo creo que un carpintero a sus hijos les inculca a través del aroma del aserrín el amor a la madera, y de alguna forma los actores, los productores, los directores, los escritores, músicos, le inculcan también a sus hijos a través, sin ser dogmáticos, sin querer que sean actores, cantantes, músicos. Se va uno acostumbrando a vivir en ese mundo. Entonces yo no sé ni cómo, pero de repente yo estaba ya trabajando desde los 8 años haciendo películas, haciendo programas de televisión y obras de teatro. Yo de niño, yo no pensaba ni siquiera en que podía ser actor, es más, ni siquiera sabía lo que era ser actor. O sea, yo simplemente veía que mi familia vivía en los teatros, en los foros cinematográficos, en los estudios de televisión, en los estudios de radio, y así era la vida. No había más. Yo vivía en La Lagunilla, vivíamos en una vecindad ahí en la calle de Honduras, el número 17, el interior 2, y para mí esa era mi casa, una vecindad. O sea, cuando vives ahí y eres un niño y tienes 30 compañeritos en el patio de la vecindad, eres un niño muy feliz. No sabes que existen casas más grandes ni que hay otras colonias. Yo vivía ahí en el centro. Y cuando empiezo a caminar por la ciudad, empiezo a recorrer la colonia Guerrero para irme al Colegio Franco Inglés, donde estudié, caminar 8 cuadras todos los días, de lunes a viernes con mi hermano. Pues ahí empieza una vida diferente. ¿Por qué? Porque yo vengo de una época en la que el radio era lo más popular. Yo nací en 1948. Entonces, en los años 54, 55, 56, el radio sonaba en todas partes. Entonces, podrían ustedes imaginarse que caminar esas 8 cuadras en la mañana era ir escuchando música, porque había 2 o 3 estaciones verdaderamente importantes, la W, la Q, y ibas oyendo la canción de moda caminando a tu escuela, y de regreso igual. Entonces era como si estuvieras en una película que musicalizada. Y además vivir en La Lagunilla, ustedes no saben lo que para mí fue eso. Es lo más divertido que le puede pasar a un niño. Mi primera experiencia en un escenario, de hasta donde yo recuerdo, porque en el Teatro de Esperanza Iris, ahora es el Teatro de la Ciudad, en un fin de fiestas del Colegio Franco Inglés, y me tocó interpretar a Calleja dentro de la historia de la independencia. Y entonces yo, niño, tendría yo 6 años de edad, imagínate, y estaba el teatro lleno, y entonces viene, y entonces yo soy el que hace que se fusile a Hidalgo, y entonces a Hidalgo lo mando a fusilar de niñito, paren, apunten fuego, y cuando voy a darle el tiro de gracia, que así me lo marcaron los maestros, una rechifla que se armó espantosa, me chiflaron regacho, no a mí, sino a Calleja, pero pues yo pensé que era a mí la bronca, y entonces el que se puso a llorar fui yo. Dije, ¿por qué me chiflas si lo estoy haciendo bien? Y esa fue mi primera experiencia, sentir a un público que está en un lugar y que te hace una presión tremenda, ¿no? Y de ahí, poco a poco, hasta que curiosamente en ese mismo teatro, en el Esperanza Iris, a los 12 años de edad, fue cuando me presenté ahí en una obra de teatro que se llamaba Asado a la Parrilla, con mi padre, como director y productor, y no interpreté un personaje muy pequeñito, donde volví otra vez a disfrutar ya el estar en un escenario tan grande y tan importante como el Teatro de Esperanza Iris, el Teatro de la Ciudad, y ya disfrutar la risa, el aplauso y todo, y entonces te va gustando. Te va gustando porque al principio, bueno, como podrán comprender y como a todos, nos tiemblan las patitas. Cuando entramos en un escenario y vemos público enfrente, es muy difícil vencer ese pánico escénico. Y ya que lo había vencido, pues empiezo a divertirme. Y entonces la verdad es que yo me he divertido muchísimo en mi carrera. Hago lo que me gusta hacer, no acepto papeles que no me agraden, y he hecho villanos, he hecho teatro clásico, comedia, vodevil, astracán, drama, pero algo que me guste. Si no me gusta, no lo hago. Doctor Cándido Pérez, ¿qué representa para usted? Y una cosa, ¿le gustaría que hubiera un remake? Doctor Cándido Pérez, una historia de Abel Santa Cruz, un autor argentino del cual tuve el honor de hacer varias cosas, como Gotita de Gente, El amor tiene cara de mujer, varias, Carrusel, etcétera. Y cayó en mis manos esta historia que me ofreció el señor Valentín Pimstein, y fue fantástico darme cuenta y que ellos se dieran cuenta de que lo que habían comprado
Abel Santa Cruz no era una telenovela, sino era una comedia. Me costó trabajo convencerlos, ¿eh? No lo creían, porque don Abel hacía novelas. Y cuando ya tomé yo esta historia, les dije, yo creo que podemos tomar la historia, de la idea de Abel Santa Cruz para hacer una comedia. ¿Y qué propones? Dije, pues hacerlo con comediantes. Entonces fue cuando invité a gente que hacía comedia, que me traje gente de los teatros y de los teatro bares que había en México y logramos hacer ese programa que fue fenomenal, un ícono dentro de la historia de la televisión mexicana y de América Latina y me dio muchísimo gusto. ¿Qué significa? Pues una historia increíble, años de éxito, de felicidad, de muchos fanáticos, de gente muy cariñosa, porque si ustedes se acuerdan de Cándido Pérez, era un ginecólogo, muy coqueto, pero muy fiel. Nunca engañó a Silvina. Y yo creo que eso le trajo muy buenos resultados con las señoras de las casas, que respetaban a final de cuentas que sí, el hombre pues, es coqueto y todo, pero nunca le faltó el respeto a final de cuentas a Silvina. Bueno, y además estaba custodiado por doña Cata, por Claudia, por Guadalupe y Anexas, y por su hermano, el sacerdote y todo. Tenía muchos pepegrillos, ¿no? Diciéndole aguas, 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 y no vayas a caer en la infidelidad, y nunca cayó. Entonces, ¿cómo que me gustaría un remake? Sí, me gustaría, desde luego. Me gustaría ya no hacerlo yo, o sea, yo ya no estoy en edad para hacerlo, a los 70 años está muy difícil hacerlo, pero sí me gustaría dirigirlo, producirlo, escribirlo y hacer que esta historia que tanto gusta, porque me siguen hablando, se sigue vendiendo. Cándido Pérez está en algunas plataformas y la gente lo sigue comprando. Tengo una nietecita de 6 años, Regina, que de repente descubrió a Cándido Pérez y todas las tardes antes de dormirse a las 7 de la noche pide que le pongan un capítulo de Cándido Pérez. Entonces para mí eso es fantástico. Y ahora que los veo, porque cuando yo hago televisión les juro que no veo los programas, los armo, mi responsabilidad es tratar de que salgan bien. Ahora que los veo con calma, ahora me divierte la escuelita, me divierte el ritmo de la noche, me divierte Cándido Pérez, me divierte Juntos pero no revueltos, me divierte Hasta que la muerte nos separe, Dos mujeres en mi casa, los veo y ahora me río, ahora me divierto. Antes no me divertía, era demasiada responsabilidad para mí tratar de entretener a mis congéneres. Los griegos nos legaron dos máscaras, la tragedia y la comedia. Desde entonces, hace 3.000 años, o sea, los griegos dijeron, miren, hay una manera de contarle a la sociedad, nuestra cultura, quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos, qué sentimos. Y o lo contamos trágicamente, o sea, para impactar mucho a la gente, o lo contamos con gracia y con diversión para impactar igual, porque uno se impacta igual cuando te ríes que cuando te entristeces. Son recuerdos que te quedan y te traen esos recuerdos y esos sentimientos, te afloran en el momento en que lo estás viendo. Entonces, ¿qué es la comedia? La comedia es ver la vida desde un punto de vista divertido, humanamente posible divertido. Dentro de las grandes tragedias también hay humor, eso es indiscutible. El mexicano, el hispano, el hispanoparlante creo que es gente con un humor muy, pero muy, muy, muy especial. Un humor muy crudo, muy fuerte. Nos burlamos de nuestras mismas desgracias. Somos muy críticos con nosotros mismos. Nos burlamos de nosotros mismos. Y entonces a la gente le gusta verse reflejada en los personajes. Entonces, cuando yo interpreto a un Cándido Pérez, que era un doctor viudo, con 2 hijos, recién casado, con una suegra que va a vivir con él, con una muchacha que no entiende nada de su pueblo en la capital, con una enfermera que está embarazada, la enfermera de un ginecólogo, o sea, cosas absurdas, y empieza la gente a ver la historia de ese doctor y que va poco a poco progresando, y aparte de ver cómo crece su familia, este doctor llega a ser dueño de una clínica y atiende gentes indigentes, aparte de gente que tiene dinero. O sea, es una historia aspiracional. La gente va viendo cómo crece ese personaje y lo siguieron y fue un hit impresionante. Ahora estamos haciendo Una familia de 10, un personaje que es un contador, o sea, que trabaja en una empresa donde le pagan muy poquito, donde además es hostigado, su jefe lo trata muy mal y para colmo de males en su casa le va llegando gente que no tiene trabajo, que no tiene dónde estudiar y tiene que mantenerlos a todos
en una casita, en un departamentito de 70 metros cuadrados, 10, 12 personas. Si esto lo ves desde el punto de vista trágico, es una novela fantástica, con un dramón horrible, hay embarazadas, hay pleitos, hay divorciados, hay todo. Pero si lo ves desde el punto de vista humorístico, que es lo que yo hago, entonces tomamos esta historia de Alfonso Paso y entonces la convertimos en una comedia televisiva, en donde la gente se divierte de este drama de estos personajes. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es la comedia? La vida. Reírse de nosotros mismos, de lo que nos puede pasar. La gente que ve una familia de 10 identifica muchos personajes que estamos haciendo con personas reales que ellos conocen. Por casi todo el mundo conocemos hipocondriacos, codos, marros, o sea que no quieren gastar. Conocemos gente que tiene otras preferencias sexuales, conocemos gente que es muy torpe, que todo le falla, que conocemos gandallas, gorrones, abandonacunas, come cuando hay, como el abuelo. Entonces todo eso nos recuerda, y conocemos Plácidos López, gente que trabaja toda su vida y que no puede mejorar. Porque por más que el esfuerzo que haga, no pasa más, no puede progresar, no puede cambiarse. Ese es un drama de vida, pero es una comedia fantástica. Y así es la comedia. La comedia es reírnos de nosotros mismos. ¿Cómo hacer reír? ¿Cuál es la fórmula de la risa? Yo creo que en primer lugar tienes que conseguir gente que sea simpática, que sea divertida, que le guste su trabajo. Y hay dos tipos de actores que hacen comedia. Los que son muy simpáticos porque ya lo traen en la sangre y los que son muy buenos actores y son capaces de interpretar y crear un personaje. Cuando ya tienes eso en la mano, empiezas a tratar de cómo combinarlos a todos para que suene. El fagot, el oboe, la viola, el cello, el piano, los timbales, todo tiene que ir funcionando. Entonces, eso es yo creo que lo divertido de hacer comedia. Cómo nos conjuntamos para que la gente se divierta. Y luego tener la conciencia de que tienes que divertir a la gente en su casa, porque no se trata además de hacer una risa evasiva. Se trata de provocar una risa también que sin ser dogmática podamos decir a la gente, miren qué curiosos somos los humanos, cómo nos llevamos de bien o de mal, cómo podemos ser el bien o cómo podemos ser el mal a los demás, cómo nos podemos ayudar o no. Y dentro de esto, a ver hasta dónde podemos hacerte reír y que pienses que puedes mejorar y que pienses que lo podemos lograr entre todos juntos. Entonces, hay diferentes tipos de risa. La escuelita, por ejemplo, un sketch de teatro de revista que yo llevé al ritmo de la noche. Hicimos 50 sketches dentro de los 500 programas que hicimos al ritmo de la noche y gustó tanto que me pidieron que lo hiciéramos programa unitario. Hicimos 6 años de escuelita, 6 años de hacer chistes. ¿Y cuál era el chiste de la escuelita? Adultos interpretando niños, que es un recurso mundial, o sea, no es ningún invento mío, es muy divertido ver igual que es divertido ver a los niños hacer papeles de grandes. Ahí está Chiquilladas como ejemplo, y La Pandilla, por ejemplo, ¿no? Para tenerla ahí como ejemplo. Entonces, ese teatro de revista era una forma de hacer reír. Cándido Pérez era otra forma de hacer reír. Al ritmo de la noche era otra forma. Los comediantes es otra forma. No hay una sola fórmula para hacer reír. Y además, no hay solamente un actor que te haga reír. Hay muchas técnicas y muchas maneras. Entonces, el chiste es combinarse. Yo me puedo sentir orgulloso de que presenté a más de 300 cómicos en la televisión mexicana a través de Los Comediantes, Fábrica de Risas, Al Ritmo de la Risa, Al Ritmo del Humor, todos estos programas que eran muy divertidos, que son los papás del stand-up. Ahora le llaman stand-up. Era lo mismo, estábamos parados igual contando chistes, pero éramos más latinos y le decíamos comediantes. Es más, de hecho, en México se llamaba cómicos a la gente. Y cuando el señor Azcárraga a mí le pedí permiso para hacer un programa donde yo presentara actores de comedia que había en toda la República, y me dijo, ¿y cómo se va a llamar? Le dije, Los Comediantes, porque me acordé de mi amigo Sergio Corona, que él decía, yo soy el comediante de México. Y nadie más se llamaba comediante. Dije, claro, la palabra cómico y la palabra comediante es más fina y suena más amable comediante que cómico. Cómico suena un poco más despectivo. Y entonces nos hicimos Los Comediantes. A partir de entonces nos llaman comediantes. Y ahora los muchachos de stand-up, pues hay muchos que reconocen este antecedente
de estos comediantes y que ahí siguen, ¿eh? Ahí siguen funcionando. Y yo estoy súper feliz de ahí haber presentado a la gran mayoría, al 80 o 70% de los cómicos que están actualmente haciendo reír a la gente. En retrospectiva, ¿qué es lo que más le sorprende a usted de su carrera? Que siga yo aquí. O sea, eso para mí es fantástico. Yo hace 10 años tuve un evento tremendo de cáncer. Me quitaron medio pulmón de un lado y ya hace 4 años me quitaron otro medio pulmón del otro lado. Tengo EPOC por haber fumado torpemente toda mi vida. Tengo sinusitis, soy hipertenso, soy diabético y aquí estoy. ¿Por qué? Pues yo creo que porque la risa es el alimento del espíritu y mi espíritu está bien alimentado porque me gusta mucho reírme. Mis compañeros técnicos con los que he convivido toda la vida en televisión te podrán decir que mis grabaciones son divertidas. O sea, yo trato de divertirme con ellos, o sea, trato de que nos divirtamos todos y que todos tengamos conciencia de que lo que estamos haciendo lo hacemos todos. Nadie hace algo solo. No se puede ser tan vanidoso de pensar que yo soy la estrella, yo soy el que crea, yo soy al que quieren ver. No nos ve nadie si no nos toman las cámaras, si no hay un boom, si no hay un micrófono, si no hay un director de cámara, si no hay un utilero, si no hay compañeros actores, vestuaristas. No sirve. Esto lo hacemos todos, desde el dueño de la estación, desde los jefes de las oficinas administrativas. La televisión somos todos y el teatro es igual. Y el cine es igual. Entonces, por eso es tan divertido pertenecer al ambiente de televisión, de cine, de teatro, de música, porque hasta el que trae los timbales y los coloca en una sinfónica sabe que está colaborando para que suene bien la orquesta. Y ese es el chiste de la vida, estar juntos y hacer cosas por todos. Y quizá lo que yo logré hacer en televisión, que valió la pena y que significó mucho, fue que yo traje el teatro a la televisión. Me dediqué a hacer televisión teatral o teatro televisado. Entonces, de Dos mujeres en mi casa, de Cándido Pérez, Al ritmo de la noche, Los comediantes, o sea, público en el estudio. Entonces, esa risa que la gente escucha en su casa no son risas grabadas de un disco, son risas grabadas de gente, de verdad, de público, que se ha reído con algo que hemos hecho, que hemos dicho. Y ese ritmo se va imponiendo y va logrando captar la atención de mucha gente que se divierte en su casa, porque esa gente que se ríe en el estudio, la gente que se ríe en estas grabaciones que hacemos de público para oír la risa provocada por nuestra actuación, es la compañía de la gente que está en su casa solita. Hay mucha gente que ve televisión sola en el mundo. Y si alguien dice un chiste, sucede una situación graciosa, jocosa, y te ríes tú solo, y te volteas a ver que estás solo y dices, Dios mío, ¿de qué me estoy riendo? ¿Estoy loco yo? No, no estás loco, te estás riendo de algo que te hizo gracia, pero hay más gente que se ha reído. Y todo esto pues, se me ocurrió hacerlo pues, porque yo de niño, ¿qué veía? Pues yo veía Yo quiero a Lucy, de Honeymooners, o sea, programas muy al estilo norteamericano, donde había gente en el estudio, eran teatro estudios. Y de ahí, bueno, trabajé mucho tiempo con don Raúl Velasco y estuve en Siempre en Domingo y trabajábamos con público y yo hacía sketch en Siempre en Domingo y con Chabelo, o sea, lo hacíamos con público y me gusta mucho trabajar con público. Yo creo que es lo más divertido que hay, saber que cuando haces algo, la reacción es inmediata, la risa es espontánea, provocaste algo y cuando haces drama es fantástico. Cuando haces drama, por ejemplo, en un teatro, cuando haces tragedia y sientes cómo la gente se impacta y oyes el zumbido de una mosca porque la gente está tensa, impactada por lo que estás haciendo, es igual de maravilloso. Para mí el teatro es mi vida, el teatro lo traté de traer a la televisión, creo que lo logré en buena medida y hay mucha gente que se sigue divirtiendo con las cosas que hace su amigo Ortiz de Pinedo.